Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Bienvenidos este martes 3 de noviembre a Conversaciones Frente al Mar, que se transmite por Facebook Live del periódico El Costanero cada martes y jueves, gracias al auspicio del restaurante Isla de las Frutas en Salinas. Ya recuerden pues que es en Rafael de la Cuadra, entre Malecón y Calle Segunda, al lado del edificio Las Palmeras. Y bueno, este día martes, día de bicentenario de la independencia en cambio de Cuenca, estaremos con una guayaquileña hablando pues precisamente de temas que tienen que ver con algo muy importante, y que es precisamente esto que existe aún y que se está trabajando fuertemente en combatir la violencia contra las mujeres. Y bueno, tendremos pues esta conversación con Gina Galeano Vargas. Ella es politóloga, actualmente es la coordinadora de la Unidad para Combatir la Violencia contra las Mujeres en el Cantón Guayaquil. Por delegación de la alcaldesa, es la presidenta de la Mesa de Movilidad Urbana Sostenible de la Alcaldía de Guayaquil, que actualmente trabaja de la mano con el Plan Maestro Urbano. Fue concejal de Guayaquil en el periodo 2009-2014, implementó el sistema de seguimiento de gestión en el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Guayaquil en el 2015. Con ella conversaremos sobre Tu vida importa, amiga, ya no estás sola. Hola, ¿cómo estás? Gracias por aceptar esta invitación a conversar con nosotros. ¿Cómo estás? Gracias a ti, Olga. Un abrazo, bueno, a la distancia, estamos a poquitos kilómetros y te agradezco muchísimo por este espacio para conversar contigo de un tema tan importante y que nos preocupa y que significativamente se ha reconocido a nivel mundial como una pandemia, que es la violencia contra las mujeres, la violencia de género. Efectivamente, una pandemia sobre la pandemia de la emergencia sanitaria. Imagínate tú, varias ocasiones me levanté pensando, te digo así honestamente, me levanté pensando en qué estaba pasando con aquellas mujeres que estaban en esta cuarentena, confinadas, durmiendo con el enemigo en uno de los casos, y en otras con sus agresores más crueles, y que han tenido que vivir, me imagino, situaciones difíciles. ¿Cómo ha ido funcionando este programa, que me parece maravilloso? Porque definitivamente ya hay un espacio donde pueden ir y hablar y decir de qué manera pueden dar fin a esta situación. Olga, efectivamente has comentado algo que es importantísimo, y lo digo desde que empezamos a hacer un análisis de qué era lo que había ocurrido en el momento del confinamiento, en el momento en el que todos tuvimos que quedarnos en casa por temas de cuidado de la salud de cada uno de nosotros, y con este compromiso, ¿no?, de tratar de parar los contagios por COVID-19 a nivel nacional. Las cifras reflejan, y esto no es solamente en Guayaquil, sino es algo que se consolida y que se refleja y se pudo evidenciar a nivel nacional, y es la cantidad de registros o reportes, no solamente de violencia de género, sino en su modo más extremo, que es los femicidios. Incluso en la última data que tenemos a nivel nacional, los meses de marzo y abril son los meses más bajos donde se registraron femicidios, pero esto es una cifra que yo la llamo que es una cifra engañosa, es una cifra mentirosa. Yo creo que eso nunca lo vamos a saber, nunca vamos a saber cuántas mujeres fueron brutalmente asesinadas, víctimas de femicidio en manos de sus agresores durante la época de la pandemia. En la última actualización de la Alianza para el Monitoreo y Mapeo de los Femicidios a nivel nacional, que tal vez también tú tienes ese reporte, tenemos que la data hasta el 4 de octubre, el número de casos de femicidios registrados a nivel nacional fueron de 81, pero justo, repito, en el mes de marzo y abril fueron cuando menos se registraron femicidios,
pero esto es definitivamente un tema que fue silenciado por el confinamiento del que mencionabas cuando abriste el programa y que nos tiene que llamar a la reflexión, porque en cambio en el mes de mayo es cuando más se reflejaron casos de femicidio, cuando evidentemente ya se aperturaron un poco más las actividades, se fue normalizando poco a poco, entramos en semáforo amarillo a nivel nacional y las mujeres tuvieron la posibilidad de salir de sus hogares para poner las denuncias o, en este caso, de femicidios concretamente hablando, que se registraron a través de la Fiscalía o de la misma Policía Nacional. En el mes de mayo es cuando más dentro de este año, de lo que vamos en el año, se han registrado femicidios, con 15 en el mes de mayo, versus estos meses anteriores, marzo y abril, donde realmente se registraron muy pocos femicidios. A nivel de Guayaquil hemos hecho un esfuerzo que ha sido dirigido por la voluntad política, primero del ex alcalde de la ciudad, el ex alcalde Jaime Nebot Saadi, quien estableció como política pública a nivel local erradicar la violencia contra las mujeres, y ahora en el gobierno local de Cynthia Viteri se ha hecho refuerzos, se ha puesto más contingente, más recursos para poder llevar adelante esta política pública, mejorar nuestros servicios y también ampliarnos en los servicios. Ahora, en el transcurso de esta conversación, te voy a ir contando un poco lo que estamos haciendo ahora y cómo también post-pandemia para nosotros ha significado una posibilidad de esta mejora, una posibilidad de una apuesta mucho más fuerte para poder solventar y para poder fortalecer nuestra política pública de erradicación de la violencia, y que creo yo que podría ser factiblemente un modelo a seguir por otros cantones de la ciudad. Y en esto es importantísima la voluntad política de quienes están delante o quienes al final del día están a cargo de los cantones del Ecuador. Sí, efectivamente, lo que mencionas a nivel nacional, esto tiene que ver con un problema que a nivel nacional se agrava, hay una cifra bastante importante, como bien mencionas, hablan de más de 200 denuncias por mes, ¿no? De lo que ya es denuncia, sin contar los casos ya de desenlaces fatales. Sí. Sin embargo, y un tema que tú bien dices también, esto para que se convierta en una política pública tiene que haber de parte de la autoridad un compromiso que quiero que nos cuentes desde cuándo, y efectivamente me dices que fue en la administración anterior que se empezó a gestar, se trabaja, creo que se inaugura también esta oficina. Cuéntanos un poco de eso para que también entienda y puedan comprender de qué forma hay que ir trabajándolo, y asimismo más adelante vamos a ir viendo qué tanto ustedes a nivel de experiencia pueden también compartir con otros lugares, pero primero empecemos por esa parte. Sí, la unidad para combatir la violencia contra las mujeres en Guayaquil se gestó un trabajo muy comprometido de la asambleísta Dayana Pazley, que es actualmente asambleísta a nivel, bueno, es asambleísta de la provincia del Guayas. Y esto fue en el proceso de elaboración y de construcción de la ley que busca erradicar la violencia de género en el Ecuador. A partir de este trabajo, ella presentó al exalcalde de la ciudad, Jaime Nebot Saadi, una propuesta para que a nivel local podamos establecer, a través de una ordenanza, como política pública, erradicar la violencia contra las mujeres. El exalcalde Nebot no tuvo dudas en ponerlo como uno de sus pilares importantes en sus últimos años de administración, y finalmente en diciembre del 2017, a través de esta ordenanza se crea y se establece la unidad y se compromete al final del día el gobierno local a cumplir con una serie de estrategias, diría yo, una serie de estrategias que son al final del día todo el trabajo que hace esta unidad y que fue poco a poco incrementando sus servicios durante el lapso de tiempo. En el 2017, es decir, 2017 se establece como política a nivel local, y ya en el 2018
se crea la unidad, una unidad administrativa, una unidad pequeña, no una unidad grande. De hecho, inicialmente éramos 3 personas, pero uno de los servicios indispensables y con los que arrancamos nuestro trabajo con la comunidad y para erradicar la violencia fue establecer la línea totalmente gratuita y que funciona 24 horas los 7 días de la semana, que es el 1-800-112-112. La línea realmente empezó su trabajo en noviembre del 2017, es decir, un mes antes de que se estableciera como política pública a través de la ordenanza el programa Amiga Ya No Está Sola, el plan estratégico Amiga Ya No Está Sola. En este mes de noviembre, y esto es un punto importante que además reflejaba ya lo que pasaba a nivel nacional, porque la línea realmente funciona a nivel nacional, es decir, las llamadas ingresan de forma gratuita desde cualquier punto del territorio nacional. Pero efectivamente nosotros podemos responder, ya que nuestro margen de competencia está dentro del Cantón Guayaquil, con efectivos y con información en la ciudad cuando existe una emergencia, es decir, poder despachar a la Policía Nacional para que acuda en el caso de una emergencia. Pero a nivel, lo que hacemos a nivel nacional, cuando recibimos una llamada que todavía, ya no tanto como ese primer mes, que ya te voy a contar cuáles fueron las cifras de ese primer mes de trabajo de la línea, desde que pusimos a disposición el 1-800-112-112, tuvimos más de 400 llamadas a nivel nacional reflejadas en 77 cantones, es decir, 77 cantones del país llamaron a la línea para recibir información. A partir de esta aceptación y además, como te comentaba, el reflejo de lo que estamos viviendo a nivel nacional, a nivel de violencia de género, tomamos la decisión de que si llamaban de algún otro cantón, íbamos a proporcionar al menos la información mínima, como dónde están las casas de acogida que están registradas y además que cuentan con la aprobación del gobierno nacional, cuáles son las fiscalías más cercanas al punto desde donde se esté recibiendo la llamada, cuáles son los servicios de organizaciones sociales que, por ejemplo, también brinden este tipo de servicios, porque lamentablemente a nivel local, a nivel nacional, en otras ciudades, no existe un servicio que esté a cargo de algún gobierno local, es decir, por parte de algún cantón que trabajen en temas de erradicación de violencia contra la mujer con servicios como de asesoría legal o asistencia psicológica y demás. Entonces, al menos brindamos esa información y a nivel local sí hacemos como damos una respuesta directa con varios de los servicios que tenemos. Entonces, iniciamos en el 2017, en el 2018, el 4 de mayo exactamente del 2018, ya tuvimos nuestra oficina administrativa y desde allí brindamos nuestros servicios totalmente gratuitos, que los primeros fueron asesoría legal, asesoría y asistencia psicológica. Hicimos un convenio con una casa de acogida para poder brindarle un lugar seguro a mujeres y a hijos menores de edad cuya vida corre inminente peligro. Adicionalmente, también y brindamos becas de amparo para los niños que indirectamente han sido víctimas de femicidio, es decir, que se han quedado en la orfandad y que generalmente quedan a cargo de sus abuelitos para poderles solventar la educación, para poderles solventar alimentación y que no perdamos ese ciclo escolar, es decir, se les da una beca que lo que hace es cubrir parte o en realidad no parte, sino que nosotros cubrimos 100% los costos de la educación hasta que este niño o adolescente termine el colegio o el liceo y adicionalmente una campaña permanente y fuerte para poder sensibilizar a los adultos, a los grandes, digamos, a los que ya tenemos cierta edad y que ya tenemos una forma de ser, de pensar, de estar y que seguramente somos replicadores, porque en nuestra sociedad se da muchísimo que somos replicadores de violencia y con los niños trabajamos específicamente en formarlos, en generar más bien un proceso diferente para que los niños crezcan en un ambiente sano y crezcan en un ambiente en el que respeten a las niñas, respeten las diferencias que puedan existir entre unos y otros y que más bien los encaminemos en una cultura de la no violencia. Fueron nuestros primeros servicios.
ahora los hemos ido, como te comentaba, en el transcurso del tiempo, desde el 2018 hasta ahora, los hemos ido mejorando. Ya ahora brindamos también patrocinio legal, es decir, ponemos o disponemos de abogadas que llevan adelante las causas a nivel regional. Te cuento que una de las mayores problemáticas, uno de los inconvenientes más grandes que tienen las mujeres que sufren de violencia es que no tienen recursos para poder pagar los honorarios de un abogado. Y el 80% aproximadamente de las causas se desestiman por esa razón. Entonces, para nosotros era importantísimo, a partir de esa información, poder brindar asesoría legal, ahora también planes terapéuticos. Y cuando la doctora Cynthia Viteri asumió la alcaldía, asumimos 2 nuevos servicios. Primero, tenemos un dispositivo que se llama Botón de Auxilio. Es un dispositivo independiente que cuenta con geolocalizador y que es fácil de llevarlo a cualquier lado, y la idea es que quienes reciben, quienes son beneficiarios de este servicio, pueden con un solo, obturando un botón, es decir, aplastando un botón que tiene este dispositivo, hacer un llamado de emergencia para que nosotros podamos, a través de la Corporación para la Seguridad Ciudadana de Guayaquil, despachar una ayuda, ya sea de la Policía Nacional o del recurso o del contingente humano que tengamos más cercano al punto desde el cual se está haciendo la llamada. Ese es uno de los servicios que se inauguró con la doctora Cynthia Viteri, y adicionalmente también estamos brindando cirugías reparadoras de cualquier tipo de lesión física que sea producto de violencia que haya sufrido la mujer por parte de algún hombre. Entonces, estos son los 2 nuevos servicios que desde que la doctora Cynthia Viteri entró, nosotros estamos poniendo a disposición de la ciudadanía, y también el crecimiento, digamos, desde que nosotros iniciamos nuestro trabajo hasta el día de hoy, se ha visto a partir de toda la cantidad de mujeres que al final del día recurren a que les demos algún tipo de asistencia, pero también, y súper importante esto, de las terceras personas que conocen de un caso de violencia y que nos llaman o que nos van a buscar a nuestras oficinas para pedirnos ayuda y para saber cómo pueden proceder, cómo intervenir cuando conocen un caso de violencia. Sí, este tema a veces se piensa que es solamente de una mujer y de una situación puntual. Sin embargo, lo que irradia un problema hacia una mujer no solamente es para ella, sino para su familia, para el entorno cercano, porque precisamente todo el entorno que sabe que hay este tipo de problemáticas dentro de una familia también se pone nerviosa, se pone tensa, no le gusta, porque nadie quiere ver violentado a nadie. Y a eso me voy y me lleva también que, y como tú decías, es poquita gente que se ve, al menos estaba viendo la página de ustedes y ahí decía que habían 3 personas realmente que estaban haciendo el trabajo, la coordinación que la tienes a cargo tú, luego había una persona que es coordinadora, especialista en proyectos, y una analista en procesos administrativos. Pero como tú mencionas, hay otros temas. ¿Cómo ustedes unieron a estos profesionales? Eso es algo que me gustaría un poco saber para conocer, sobre todo de la gestión que se ha desarrollado, que me parece súper importante. Y luego lo que quiero saber es un poco un caso de esto, porque también hay otra situación, Gina. Y tú mencionabas algo que es súper, sobre todo, que es real. Y es el hecho de no tener económicamente un sustento. Mira que no solamente para poder acudir a un tema jurídico, sino que muchas mujeres se quedan en este círculo vicioso de maltrato precisamente porque no han logrado también a nivel profesional hacer algo que los lleve a tener una sustentación propia. Y eso hace que muchos de los planes, los proyectos y las cosas que nosotros podamos hacer o que desde las instituciones se puedan hacer, empiecen a dar pasos hacia atrás, porque precisamente hay esa manipulación que también existe en un momento determinado, que eso es algo que se da,
que se ve generalmente, y que de qué manera ustedes han, cuando ya alguien se decide definitivamente contra viento y marea a tomar esta decisión final de separarse de esta persona sin que no llegue a la agresión finalmente, como en el caso de femicidio, porque hemos visto que regresan los agresores aún yéndose de sus casas y las violentan y hasta en muchos de los casos las matan, ¿no? Entonces, cuéntanos un poco, sé que son varias cosas, pero es como para ir poniendo un poco también este tema, ¿no? En la mesa. Sí, sí, correctamente. Como te decía, nosotros iniciamos con un equipo pequeño en la parte administrativa, éramos realmente 3 personas. En el equipo de la línea, sí, como funcionó desde el inicio las 24 horas del día, teníamos y tenemos hasta el día de hoy 16 operadoras que están altamente capacitadas para poder asistir y poder direccionar a cada uno de los requerimientos que recibimos mediante las llamadas. A nivel administrativo, lo que hicimos fue ir creciendo a medida de la demanda. Y esto es muy importante a nivel de política pública porque se suele pensar que cuando se inician este tipo de programas y de proyectos, tú tienes que, o ves la necesidad, y esto lo digo por si llegamos a los oídos de los tomadores de decisiones, de que, no sé, necesitas un equipo de 15, 20, 30 personas. Y realmente se puede establecer con un buen modelo de gestión, que en eso trabajamos desde el inicio, para poder ir, como te digo, creciendo poco a poco y a medida que existía la demanda y que podíamos ir abarcando los servicios. De hecho, hasta el primer año, desde que se creó la unidad administrativa, es decir, del 4 de mayo del 2018 hasta el 4 de mayo del 2019, iniciamos 3 y un año después éramos 5 personas, pero porque ya contábamos con un conductor, contábamos con la abogada, con la psicóloga, con la especialista en proyectos y bueno, yo seguía a cargo de la unidad. Para nosotros era, por ejemplo, indispensable contar con el conductor. ¿Y por qué? No para que yo pueda hacer uso del conductor, sino porque el conductor es un elemento muy importante. Contar con un vehículo es un elemento muy importante para nosotros. Muchas de las usuarias no tienen para poder movilizarse, para, por ejemplo, acudir a una unidad judicial y poner una denuncia, o ir a nuestra unidad para poder recibir el tratamiento terapéutico o alguna asesoría legal. Entonces, en ese sentido, en los casos sumamente críticos, donde además estamos hablando de familias o mujeres que están en condiciones económicas extremadamente precarias, nosotros ponemos a disposición de la ciudadanía este vehículo que nos permite movilizar y facilitar que las mujeres no desestimen, no renuncien a sus procesos y sigan adelante. Entonces, ya crecimos un poquito más, ya contábamos con nuestra propia abogada, con nuestra psicóloga, pero es muy importante dentro de esta labor y cómo lo logramos hacer con un pequeño equipo, es cómo nosotros fuimos generando alianzas. ¿Alianzas con quiénes? Con la Defensoría Pública, alianzas con la propia Fiscalía General del Estado, alianzas con las organizaciones sociales que tenían muchos años y que tienen muchos años trabajando en estos temas, porque esta red de aliados son las que nos permitían también poder llevar adelante los procesos, direccionar correctamente, hacer seguimiento y poder abarcar un poquito más. Es como cuando la unión hace la fuerza, es exactamente así. Es decir, sin necesidad de comprometer tantos recursos propios a nivel de el gobierno local, para contar con un equipo gigantesco de funcionarios que puedan llevar adelante los servicios, es poder generar estas alianzas que te permiten direccionar de manera correcta, hacer el seguimiento, que es tan importante, hacer seguimiento en estos casos para que las mujeres no se sientan solas, para que las mujeres no abandonen los casos y que sigan adelante. Además, también debo decir que trabajamos muy de cerca con la Junta Cantonal de Protección de Derechos, que nos permite otorgar medidas de protección inmediatas administrativas a las mujeres o a las niñas que estén sufriendo algún tipo de violencia. Y este trabajo en conjunto, esta labor de poder generar esta red nos ha permitido también ser efectivos
y llegar adelante y llevar en buen camino y en buen término todos los procesos. No podemos concebir que este tipo de trabajos los hagamos aislados, es decir, que solamente el gobierno local trabaje solo. No, es importantísima esa generación de nexos y de trabajo en conjunto interinstitucional entre el gobierno local y también las instituciones del Estado que están en materia y que también deben de comprometerse. El trabajo con la Policía Nacional también ha sido muy importante para poder llevar adelante estos procesos. Y así hemos ido creciendo de tal manera que hemos seguido fortaleciendo y hemos dado a conocer nuestros servicios. Se han incrementado mes a mes los casos y te cuento que desde el 4 de octubre en Guayaquil se integró la central de emergencias 911 con la Corporación de Seguridad Ciudadana de Guayaquil. ¿Y esto qué significó? Recordemos que el 1-800-112-112, que es el número de Amiga Ya No Está Sola, funcionaba en la central de la Corporación de Seguridad Ciudadana de Guayaquil, una central de llamadas de emergencia. Ahora con la integración, ¿qué quiere decir? Que todos los registros, los reportes y las llamadas de emergencia que entran desde Guayaquil por el 911 también llegan a conocimiento de Amiga Ya No Está Sola, y eso a nosotros nos permite ampliar nuestra capacidad de poder brindar los servicios que tenemos a disposición a todas las mujeres que residen en Guayaquil y que están sufriendo algún tipo de violencia, y también asistir de manera adecuada y direccionar de manera adecuada y asesorar de manera adecuada a aquellas personas, terceras personas que nos llaman porque conocen de algún caso de violencia. Esto recién pasó, como te comento, el 4 de octubre, la integración de la central, y para nosotros ha significado un crecimiento es decir, un incremento en nuestro número de registros del 85%, es decir, ahora estamos recibiendo 85% más de ingresos de casos de violencia, y para nosotros eso significa evidentemente un desafío. Tenemos contemplado ya no solo estar en el centro de la ciudad, porque te cuento, la unidad administrativa se localiza junto al municipio de Guayaquil, en un edificio aledaño. Ahora, con esta integración, nos aboca a estar más cerca de la ciudadanía y nos vamos a desplegar en los próximos meses en territorio, es decir, vamos a crear las unidades de justicia y equidad que van a estar en el norte, en el sur, en el noroeste de la ciudad, y van a contar con abogadas y con psicólogas especializadas en materia de violencia. Esto nos va a permitir estar mucho más cerca de las mujeres que sufren violencia y las vamos a poder evidentemente atender de mejor manera, sin necesidad de que ellas tengan que desplazarse al centro de la ciudad o tengan que desplazarse de un punto al otro, que a veces eso suele ser una gran dificultad para las mujeres que sufren de violencia, y sobre todo las que tienen o las que están o que cuentan con pocos recursos económicos para poder hacerlo. En conjunto, seguiremos trabajando en conjunto con las instituciones del Estado a través de esta integración que para nosotros representa un desafío, mejorar la calidad de nuestros servicios, estar más cerca de las mujeres y poder atenderlas y asistirlas de mejor manera. Esto es un desafío, como te cuento, para nosotros. Además, la unidad, desde el 1 de noviembre, es decir, desde hace 2 días, somos formalmente parte de la Corporación de Seguridad Ciudadana. Esta también fue una decisión de la alcaldesa, es decir, ya de por sí nuestro trabajo inició. Nuestro primer servicio fue el 1-800-112-112, que se integraba o era parte de la Corporación de Seguridad Ciudadana. Ahora todos nuestros servicios, toda nuestra unidad es parte de la corporación, y este despliegue de servicios ahora en territorio, en la parte norte, en la parte sur, noroeste de la ciudad, también va a ser posible a través del trabajo y junto a la Corporación de Seguridad Ciudadana de Guayaquil. Sí, realmente es un trabajo
bastante importante, pero sobre todo desafiante, como tú bien dices, ¿no? Es un tema en el cual a medida que se va generando mayor confianza, va a llegar más número de personas a querer tener esos servicios, ¿no? Que precisamente se les está entregando. Vamos a saludar a quienes nos están siguiendo, María Magdalena Pizarro, y está Agni Castro Pita, quien nos dice, gracias por tan importante entrevista, dice, una de las peores lacras en todas las latitudes es la violencia por motivos de género, la violencia contra la mujer por ser mujer. Y este problema se ve alimentado por quienes lo niegan y lo banalizan. Sí. Y es verdad, o sea, han habido en otros momentos y en otros lugares y que no se ha, de hecho se ve reflejado en la situación de que no se ha generado acción realmente desde los espacios de, en este caso, la parte pública, y que es el hacer acciones en concreto para poder empezar a trabajar. Entonces, se piensa que es algo que no tiene mayor incidencia, que no hay que tratarlo mucho, se lo analiza efectivamente, o sea, se trata a la persona desde el hecho de no creer para empezar, ¿no? Y, o si no, como bien dice, lo niegan o lo banalizan. Y yo digo, en cuanto a esas llamadas, porque me angustia, yo te digo honestamente me angustia, y mira que en este tiempo de la pandemia, por unas 2 o 3 ocasiones, me pasó algo así bien extraño, de que yo sentía que había gente que estaba sufriendo, que había mujeres que se me venían a la cabeza, porque era algo que no se pensaba inicialmente, porque todos estábamos asustados, estábamos tratando de ver qué manera vamos a solucionar las cosas, si es que íbamos a vivir al día siguiente por el tema del virus, y todas estas situaciones. Pero, sin embargo, pasada esta fase, por varias ocasiones se me vino esto a la mente, y yo digo, ¿cuál es la situación que se da cuando alguien ya entra en contacto con ustedes? Se hace toda la gestión. ¿Hasta qué punto han llegado? ¿Han logrado hasta ahora cuántos casos o cuál es el porcentaje de casos dentro de los que ustedes han tratado que han llegado a una feliz solución, como para poder dar esperanza y fe a la gente también de que se va a poder solucionar? Sí, en cuanto al comentario de una de las personas que nos está viendo ahora, quiero referirme porque efectivamente aquí hay, primero que nada, una grandísima deuda del Estado central a nivel de políticas efectivas, de estrategias reales que se implementen para poco a poco ir erradicando la violencia. Es un tema altamente complejo porque es parte de nuestra cultura. Ya sabemos que los temas culturales no se los cambia de un momento para el otro porque es un patrón de comportamiento que se repite y que además se forma como en un ciclo y se genera desde la familia, en la niñez, y por eso es tan importante, primero que nada, trabajar con todos los grupos etarios. Y concretamente hay una ley que desde el 2018 se promulgó, en febrero del 2018, y que cada vez el Estado invierte menos recursos para la implementación de esa ley. Y eso deja clarísimo cómo no existe, más allá de que exista la ley, si no existen los recursos para implementarla, entonces esa ley está en el papel. Y mientras eso siga así, de esa manera, no vamos a ir mejorando ni vamos a conseguir el objetivo de la ley, que es erradicar la violencia, sino que todo lo contrario. Y en ese sentido yo siempre aprovecho para hacer un llamado al Estado central de que realmente se comprometa con esta pandemia que nos lleva y nos roba más vidas de mujeres de lo que incluso la misma pandemia del COVID lo ha hecho. Eso como una primera reflexión. Claro que en cada uno también es sumamente importante eso, tratar de no replicar estos patrones de comportamiento. Es muy complejo porque a veces no nos damos cuenta que en una pequeña frase, en el diálogo, en pequeños gestos se ve reflejado estos patrones de comportamiento que son reforzadores de la violencia. Es muy complejo, pero poco a poco tenemos que trabajar en eso como sociedad. Y como te comentaba, y en cuanto a tu pregunta, hay muchos casos que nosotros hemos podido resolver y que
han llegado a buen término. Es muy complejo para una mujer que generalmente, y también tomo porque me lo preguntaste hace un momento, que no cuenta o que no sabe de qué manera podría subsistir económicamente sin su pareja o su expareja, tomar la decisión de seguir adelante con un proceso. Y por esa razón, de hecho, también aquí en Guayaquil, la alcaldesa de la ciudad hace ya un año exactamente, creó un año y unos poquitos días, creó la Dirección de la Mujer. La Dirección de la Mujer se concentra en el fortalecimiento de las capacidades y trabajar en la profesionalización de las mujeres. Nosotros trabajamos también junto a la Dirección de la Mujer, que está dentro del municipio de Guayaquil. Nosotros como corporación, cuando tenemos ya mujeres que han efectivamente terminado un proceso, es decir, ya han llevado o ha llegado a término un proceso legal, además han cumplido con un tratamiento terapéutico adecuado, las podemos derivar a la Dirección de la Mujer para que a través de esta dirección se fortalezcan estas capacidades, las capacidades de las mujeres, o se profesionalice. Hay una serie de programas que maneja la Dirección de la Mujer, también a través de muchas alianzas que ha hecho con la empresa privada, para poder lograr que podamos darle, y de alguna u otra manera, lo que se llama cerrar el círculo de poder intervenir de manera positiva y efectiva y darle a la mujer una posibilidad de que ella aprenda algún oficio, aprenda a hacer algo y que pueda llevar adelante su hogar, pueda sustentarlo, que efectivamente es una de las dificultades que se presentan día a día en los casos de violencia contra la mujer, que quieren llevar adelante, quieren salir del círculo de la violencia, pero nos dicen, pero yo no sé hacer nada. Además que esto es un decir, porque creo y hemos podido constatar con casos puntuales y efectivos, donde la mujer llega creyendo, y lo digo así tajantemente, que no sabe hacer nada, pero poco a poco nuestro trabajo también es hacerle dar cuenta a la mujer que es valiosa y que siempre hay algo que va a poder hacer y que le va a poder, que le va a facilitar, según sus capacidades, según sus habilidades, poder salir adelante y sacar adelante a su familia. Y esto realmente lo hemos podido hacer, lo hemos podido lograr. Siempre ha sido una dificultad, siempre creo que va a ser una dificultad mientras el Estado no se comprometa realmente con la erradicación de la violencia. Los casos legales no se procesan tan rápido, muchas veces se detienen porque el sistema judicial revictimiza, el sistema judicial cuestiona a la mujer, la culpa a la mujer, y contra esa pelea es diaria. Pero por eso te comentaba también que el seguimiento es muy importante. Es decir, no dejar a las mujeres o no contentarnos con el asesoramiento o con el plan terapéutico, sino hacer un seguimiento a su caso, estar realmente pendientes de qué es lo que ocurre, cómo avanza el proceso legal, para que también ellas tengan fuerza y quieran seguir adelante, que es la parte más importante para nosotros, que ellas se fortalezcan y que además se reconozcan como mujeres, como personas valiosas que tienen derecho a vivir en una vida libre de violencia y además criar en un entorno saludable a sus hijos, que en su gran mayoría se ven directamente afectados por la violencia cuando estamos hablando de un círculo familiar, que es en la mayoría de los casos que se reportan. Sí, cuando tú mencionas de que a las mujeres, ciertas mujeres dicen que no saben hacer nada, y es que el proceso que tienen de violencia psicológica también, porque no solamente es el golpe que pueden recibir, cuántas mujeres, y otra de las cosas que también hay que puntualizar, que no solamente tiene que ver con una clase o condición económica, sino que sabes que eso se da en todos los ámbitos realmente, y sobre todo la parte de la afectación que mucho más recibe es precisamente de esa violencia psicológica, maltrato que existe, que es permanente y que minimiza un poco el ser de esta mujer
que tiene que estar luchando permanentemente entre su víctima y con su familia, viendo pues que también a veces no encuentra realmente un entorno familiar en el cual también reciba un tipo de apoyo, porque es que es todo, es un conjunto realmente. Ahora mira, aquí hay una pregunta, hace María Belén Moncayo. Saludos María Belén. Dice, ¿hacen un trabajo desde la política del cuerpo con los hombres? O sea que es muy, bueno, vamos por la primera parte que comentabas, como para comentar también lo que nos decías. Tal vez uno de los problemas o de las dificultades que tenemos para quienes trabajamos en erradicar la violencia es justamente como responde a un patrón cultural, a una forma de ser, de ver, de pensar, y que es a veces invisible porque no podemos detectar si es que efectivamente nosotros estamos replicando violencia o no, es reconocer los tipos de violencia. Efectivamente, se piensa que la violencia es física o se la reconoce cuando ya existe el maltrato físico, la violencia física, pero esta violencia que es más silenciosa es la psicológica, es la verbal, es la que poco a poco te va minando como ser humano, te va minando como mujer, te socava fuertemente la autoestima y te deja literalmente sin fuerzas y muchísimas veces paralizada frente a actos agresores. Es decir, este es el trabajo silencioso que el agresor de manera diaria, constante y permanente realiza para ir socavando como ser humano a la mujer. Y eso es tal vez el trabajo más duro que nos toca hacer para quienes recibimos casos de violencia, para quienes recibimos a mujeres que como seres humanos muchas veces se encuentran aniquilados, lo digo yo, y es terrible ver de qué manera efectiva psicológicamente han sido minadas poco a poco, que te toca hacer un trabajo de reconstrucción total e íntegra de un ser humano para hacerle dar cuenta de su valía, de su potencial, de su capacidad. Y este tampoco es un trabajo ni un proceso que sea sencillo, ni que tampoco se logre, o que yo te pueda decir, bueno, lo logramos hacer en un mes, 2 meses. No, porque además cada persona es totalmente diferente, responde según el entorno y también va a responder de acuerdo a si tiene apoyo o no tiene apoyo. Lamentablemente hay muchas familias que no apoyan a las mujeres que están sufriendo violencia y prefieren verlas sufrir porque les dicen que es peor vivir o crecer o darle a sus hijos un hogar de separación, donde se viva la separación. Pero realmente no hay nada peor que vivir en la violencia y no hay nada peor que criar a niños en un entorno violento, porque eso lamentablemente se replica, lamentablemente se replica. Entonces, en ese sentido, el reconocimiento de cuando estamos viviendo violencia, cuando conocemos de que una mujer está siendo víctima de violencia, es poder actuar. También ahí tenemos que romper este mito de que no hay que meterse en los conflictos o en los problemas familiares que son ajenos. Si bien es cierto, hay que respetar el espacio privado, la violencia rompe esa barrera. Es decir, cuando conocemos de que existe algún tipo de violencia, ser cómplice, es decir, callar nos convierte en cómplices. No podemos ser cómplices de la violencia, porque la violencia además, no olvidemos que es progresiva. La violencia empieza como violencia verbal, como violencia psicológica, como violencia económica, pero esta violencia poco a poco va creciendo, va incrementando y en última instancia llega al femicidio. Y eso lo podemos evitar, pero para eso como sociedad debemos ser responsables, ser conscientes, ser corresponsables también e involucrarnos en la medida de nuestras posibilidades de poder ayudar o llamar o dar una alerta para quienes sufren de violencia. Otro tema que dijiste es importantísimo y la violencia además no solamente se reporta o no solamente ocurre en los hogares que están económicamente más reprimidos. Tenemos y nosotros hemos manejado muchísimos casos de violencia contra la mujer en hogares o en círculos familiares
donde la situación económica es excelente. Lamentablemente la situación económica suele ser excelente para los hombres porque las mujeres generalmente en un entorno familiar o en un entorno social favorable económicamente, a veces están dedicadas a otras cosas, o al cuidado de los niños, o a estar más con los niños, y también se ven lamentablemente en esa situación de yo no sé hacer nada, si me separo de mi esposo, no sabría cómo sostener a mis hijos, poderles brindar, que es también una preocupación siempre de las mujeres, brindarles el mismo estilo de vida. Y esto también, esta dificultad en todo caso se presenta a nivel general y por eso es tan importante que las mujeres sí seamos independientes, fortalezcamos nuestras capacidades, fortalezcamos nuestros conocimientos, siempre para poder tener esa posibilidad de sacar adelante no solo nuestra propia vida, sino también la de nuestros hijos, la de nuestra familia. Exactamente. Sobre la pregunta que hacía María Belén. María Belén. Ajá. ¿Me recuerdas cuál era la pregunta? Pues no alcancé a copiarla. Sí. Por los hombres. Hacen los un hombres trabajo agresores. desde la política del cuerpo, ajá, del cuerpo. Es muy interesante esa pregunta. Cuando nosotros nos iniciamos en esto, a nivel nacional pudimos ver claramente que había una ausencia de trabajo con el agresor. Es decir, no existe a nivel nacional estrategias que sean efectivas y que se hayan demostrado y que se hayan comprobado que puedan reducir o cambiar, en el mejor de los aspectos, el comportamiento violento de un hombre. Hay ciertos trabajos de ciertos psicólogos, pero son realmente muy esporádicos. Para nosotros es un desafío y yo como coordinadora de la unidad lo he planteado con el equipo que nosotros podamos en poco tiempo, ojalá, porque para eso se necesita también tener conocimiento, es decir, también contar con un equipo especializado que trabaje con los hombres agresores. A nivel nacional, como te comento, no existe eso. Nosotros tenemos como desafío dentro de la unidad poder brindar en algún momento servicios para hombres agresores y trabajar en ello, porque de hecho allí está el origen del problema, es decir, trabajar con el agresor yo podría decir que significa poder cortar o poder trabajar directamente con aquella persona que está siendo violenta, porque no sirve de nada también, no es que no sirve de nada, a ver, el hecho de contar con una pareja, por ejemplo, donde exista un agresor, logramos que la mujer salga de ese círculo, se divorcie o se separe de esta persona agresora, pero esta persona agresora va a seguir siendo agresora y va a tener alguna pareja y va a agredir a esa otra pareja. Entonces, debemos también pensar para que sea el trabajo mucho más integral, trabajar también con el agresor. A nivel regional en la Argentina hay un trabajo que se está haciendo sobre ese tema, donde además también los casos de violencia son terribles, o sea, los casos de violencia en la Argentina que se reportan son muchísimo mayores que lo que se reporta aquí en el Ecuador. Acá recordemos que cada 3 días muere una mujer, es decir, una mujer muere en manos de su agresor, brutalmente asesinada, y en cambio en países como México tenemos 10 mujeres que diariamente son asesinadas por sus agresores. En la Argentina estamos hablando de 3 diarias, es decir, a nivel regional no estamos como en los peores casos, pero debemos trabajar fuertemente para erradicar realmente la violencia y poder lograr que estas cifras vayan cambiando. En los últimos 10 años no ha variado, más bien se ve como un incremento lo que realmente estaba silenciado. Ahora sí, las mujeres están hablando más, tienen mucha más fuerza, también contar con medios te permite la posibilidad de recurrir al menos a tener una ayuda, pero el trabajo nuestro no se termina y más bien cada vez es más desafiante, esa es la verdad.
Ahora, cuando tú mencionas que a lo mejor en Argentina o México hay una incidencia mayor también y que a lo mejor no se ve reflejada de la misma manera en Ecuador, pero es que en cuanto a la cantidad de personas que existen en cada lugar, a lo mejor o sea, la cantidad de personas son millones más que las que hay en Ecuador. Entonces, en relación pudiera ser una cifra que igual sea significativa, ¿no? Significativa dentro de lo que nosotros podemos conocer. Como tú bien decías, las cifras a lo mejor no son reales, las cifras no se están manejando realmente de la forma transparente, más adecuada. Más adecuado, transparente. Y eso realmente es preocupante. Norma Noroña también nos saluda desde Guayaquil. Saludos, Normita. Está Annie Castro vuelve a reforzar y dice, y pregunta si es que están en contacto ustedes con esta organización de la ONU, Mujeres, ¿no? Dice, dicha institución tiene mucha experiencia compilada sobre el tema y tengo entendido que brindan apoyo técnico a los gobiernos en la ejecución de planes y proyectos. ¿Cómo ha estado esa relación con ustedes? Sí, de hecho con ONU Mujeres desde el inicio, desde que se creó la unidad, hemos trabajado, incluso ahora estamos en esta ampliación de nuestros servicios, trabajando sobre todo y también porque la alcaldesa nos ha puesto ese desafío de lograr espacios seguros y una ciudad segura para las niñas y para las mujeres. ¿Y esto qué significa? Este es el programa insigne, de hecho, de ONU Mujeres, así se llama, espacios públicos seguros para niñas y mujeres. Y no es nada más ni nada menos que lograr que en el espacio público, es decir, cuando sales de tu casa, las niñas y las mujeres se puedan movilizar dentro de la ciudad de forma segura, sin tener miedo y sin ser víctimas de algún tipo de violencia. Y para eso estamos trabajando desde la unidad junto a la Dirección de Urbanismo de la Alcaldía de Guayaquil, que está creando el plan maestro urbano de la ciudad. Y para esto, que es, para poderles contar y que ustedes más o menos entiendan de qué se trata, es trabajar en ciertos sectores que poco a poco se van a ir abarcando, porque la idea es lograr que toda la ciudad sea una ciudad segura para niñas y para mujeres, en mejorar las condiciones de, por ejemplo, iluminación, visibilidad, que los parques sean un poco más abiertos, que los lugares se vuelvan y se conviertan en espacios seguros. Es decir, estas condiciones las tenemos que dar y las podremos dar trabajando junto a otras direcciones, la dirección de planificación, que es la dirección de urbanismo, la dirección de obras públicas, y poco a poco ir mejorando las condiciones de habitabilidad, ir mejorando las condiciones de los barrios de la ciudad de Guayaquil para que las niñas y las mujeres puedan disfrutar de ese espacio público sin tener miedo. Y para eso trabajamos concretamente en varias variables, como te comentaba, mejorar la visibilidad, mejorar la iluminación, mejorar el uso del espacio público, es decir, que los espacios públicos te inviten a estar fuera, no solamente de tu casa, sino fuera de tu casa, y estamos hablando de los parques, pero también estamos hablando de las calles, fortalecer los lazos sociales, fortalecer los lazos comunitarios que tanto se han perdido por el tema de la inseguridad. Entonces, es un trabajo integral que estamos realizando junto a la Dirección de Urbanismo, junto a la Dirección de Obras Públicas, cuando ya trabajamos directamente, pero también, aprovecho y te cuento, estamos trabajando junto a la Autoridad de Tránsito, es decir, ahora Agencia de Tránsito y Movilidad de Guayaquil, para mejorar las condiciones de transporte para las mujeres. Es decir, también estamos trabajando en transporte público seguro para niñas y para mujeres. Te cuento que el año pasado, en el 2019, entre agosto y diciembre, tuvimos 24 reportes de abuso sexual dentro de las unidades de la Metrovía. Pero gracias al sistema integrado y este trabajo que te comentaba con la corporación, con Policía Nacional, logramos de esas 24 casos que 18 mujeres quieran denunciar y logramos hasta ahora 16 sentencias condenatorias, es decir, los agresores están en este momento cumpliendo condenas de 1 a 4 años de prisión, de privación de la libertad, por haber incurrido
en actos violentos contra las mujeres en el transporte público de la ciudad de Guayaquil. Entonces, poco a poco vamos, como te comentaba, gracias a ese trabajo entre las varias direcciones, las empresas públicas que tiene la ciudad de Guayaquil, logrando que nuestra ciudad de manera efectiva brinde tanto transporte público como espacios seguros para las mujeres. Las conversaciones con ONU Mujeres han sido hasta ahora muy buenas. Esperamos dentro de los próximos meses, también ya ahora que estamos dentro de la corporación, firmar un convenio donde se pueda trabajar mucho más de cerca y ya formalmente con ellos, pero nosotros ya hemos iniciado este trabajo con obras públicas, con la Dirección de Urbanismo de la Alcaldía de Guayaquil, para lograr estos espacios públicos seguros para niñas y para mujeres, y con la Agencia de Movilidad, de Tránsito y Movilidad, la ATM de Guayaquil, también para lograr transporte público seguro para mujeres y niñas. Y sí vi esa campaña, fue una campaña muy, muy buena y de inmediato empezó a tomar, la gente respondió, las mujeres empezaron a hacer las denuncias y qué bueno que haya gente que esté pues ya siendo sentenciada, esté cumpliendo estas sentencias y sobre todo que las mujeres sintamos más posibilidades todavía de hacer uso de ese derecho que dentro de la ciudad se está dando. Y cuando hay este tipo de denuncias en las que las mujeres pues conoce el agresor también quién es la persona que la está denunciando, que de hecho no es una persona conocida, en este caso es un desconocido. ¿Hay algún tipo de protección que tiene la mujer mientras se produce todo esto y el agresor sabe que la mujer está siendo protegida y que no vaya a tener ese tipo de retaliación en un momento determinado? ¿Cómo manejan eso? Claro, como estos casos se producen, o sea, entran por flagrancia, porque procedemos en el momento exacto en el que se está produciendo este acto, realmente no hay tiempo para eso, porque el agresor inmediatamente queda detenido y este proceso tiene que terminarse durante 30 días y la mayoría de los casos el agresor se mantiene detenido hasta que se procese efectivamente y se tenga una sentencia, en la mayoría de los casos, y en los otros, además, como nosotros trabajamos junto a la Policía Nacional, igual cuidamos muchísimo de que la mujer esté protegida, de que el agresor no sepa su nombre, no sepa dónde vive, es decir, guardamos la confidencialidad y tratamos de proteger al máximo a las mujeres que en este caso se han visto envueltas en un caso como este. Y en el caso de que una persona esté siendo agredida, mejor dicho, no necesariamente agredida, sino que ¿cuántos casos ustedes más bien han recibido de que a lo mejor no es una denuncia que esté siendo, que se esté dando en temas relacionados con la violencia contra la mujer? Sí. Ahí también se dan esos casos de a lo mejor denuncias falsas y un tipo de cosas. Denuncias falsas no, realmente no tenemos reportes de denuncias falsas. Lo que sí tenemos o lo que hemos tenido son reportes de otro tipo de conflictos que no entran en el perfil de violencia de género. Como por ejemplo, ¿qué tipo? Conflictos de vecinos o conflictos que están más en la línea de lo civil y que a veces se suelen confundir como conflictos o en este caso agresiones de violencia. Entonces, a veces, y la mayoría de los casos de este tipo que nos ocurren y que no están o que no se pueden tipificar como un caso de violencia de género son los que suelen tener los vecinos, que no sé, qué sé yo, que una vez nos llegó un caso que el vecino en el patio de la señora lanzaba todos los días del agua de lo que baldeaba su patio. Entonces él baldeaba su patio y lanzaba el agua con la que había baldeado al patio de la vecina y obviamente le ensuciaba el patio. Pero esto es un conflicto que no está dentro, que no se lo perfila como un conflicto de violencia. Y para esto, por ejemplo, nosotros tratamos de derivar este tipo de casos a, por ejemplo, a instancias de mediación. También el municipio de Guayaquil tiene un centro de mediación
Y cuando ocurren este tipo de conflictos, que son más de un tema de sentarse y llegar a acuerdos mínimos de convivencia, nosotros los derivamos al Centro Más Paz, que es un centro del municipio de Guayaquil, que te asesora y te permite concretamente llegar a instancias de acuerdo, porque es un centro de mediación. Mira que ya estamos llegando a las 16, a las 6 de la tarde y hay tantas cosas de hablar porque como tú mencionabas, el tema de la violencia, bueno, estamos hablando de violencia de género, atrás de todo esto también hay un tema que tiene que ver con la violencia hacia las niñas, el tema de las agresiones familiares, esto ya es otro tema mucho más de seguirlo reflexionando y trabajándolo, ¿no? Que es bastante fuerte realmente. Y bueno, ojalá y podamos conversar de sí mismo en otro momento para conocer un poco más sobre los temas que abarca todo lo de Amiga No Está Sola. No Está Sola. Dinos, como para terminar ahora, ¿cómo alguien, una organización, algún cantón, qué sé yo, Salinas, La Libertad, otros lugares con la misma posibilidad, pero que obviamente ya con el compromiso y sobre todo con el compromiso político de generar acciones en pro de las mujeres y de sobre todo de la sociedad, ¿no? Abarca todo. ¿Qué recomiendas? ¿Cómo ustedes, por ejemplo, pudieran hacer? Yo sé que tienen bastante trabajo, yo sé que ustedes están haciendo muchas cosas y están sumamente ocupados, pero hay posibilidades de que ustedes impartan charlas, asesorías, den a conocer de cómo están manejando esto para que otros lugares también puedan contar con este servicio. Sí, de hecho, uno de nuestros compromisos como unidad, y eso también es el reflejo del compromiso de la propia alcaldesa de la ciudad, es que nosotros podamos brindar a quien nos solicite algún tipo de información. Como te comentaba, nosotros tenemos un modelo de gestión, nosotros incluso tenemos una serie de documentos que le podrían servir a cualquier cantón para poder implementar por fases una política pública efectiva para erradicar la violencia contra las mujeres en nuestro país. De hecho, ya hemos conversado con algunos cantones que están interesados y sí, tuvimos conversaciones, de hecho, desde diciembre del año pasado hasta febrero, con algunos cantones que realmente quieren llevar adelante un proceso que les permita establecer este tipo de estrategias. Así que estamos más que dispuestos en poder brindar toda la información que podamos, todos los recursos que tengamos a disposición. Nos pueden escribir en nuestras redes, @Amiga Ya No Está Sola, tenemos Twitter, tenemos Facebook, nos pueden escribir por interno, nos pueden llamar también al 1-800-112-112, es totalmente gratuita la línea. Para cualquier tipo de información o contacto directo con nosotros en la unidad para poder no solamente, obvio, asistir a las mujeres víctimas de violencia o las terceras personas que conozcan casos, sino si se quieren contactar con nosotros para conocer cómo replicar este tipo de políticas públicas, estamos a las órdenes. Como funcionarios públicos no hay para nosotros mayor interés y mayor desafío de que este tipo de políticas se lleven adelante con un compromiso real y una voluntad real de poder erradicar la violencia a nivel nacional. Muchísimas gracias, Gina, por haber aceptado una vez más esta invitación a conversar de estos temas que son tan necesarios para poder avanzar como sociedad. Estamos en pleno siglo XXI, tenemos que evolucionar, tenemos que evolucionar y comenzar pues ya a dar mucha más fuerza a todo esto, porque debe ser un compromiso definitivamente de todos dentro de lo que tiene que ver con el marco de lo público y también de lo privado, o sea, todos en los diferentes espacios haciendo lo que corresponde. Muchísimas gracias y sé que en algún momento podré, bueno, si tú también tienes alguna cosa que quieras en algún momento comentarnos y conversarlo, también están abiertas pues las puertas para conversar en este espacio. Y me encanta volverte a ver.
si bien es cierto, como decía inicialmente, nos habíamos visto para temas relacionados con la movilidad urbana, que esa es otra cosa que eso me es otro tema pendiente, genial. sí. Sí, me pareció genial saber que tú estás, bueno, presidiendo esa mesa, que tú sabes que es uno de los temas que yo también, junto con mi querida amiga Alicia, estuvimos atrás. Bueno, ahí quedaron algunas cosas en el tintero, hay otras oportunidades y sé que si Dios quiere podemos volver a reencontrarnos. Que tengas una muy buena tarde y muchísimas gracias. No, muchísimas gracias a ti, Olga, y efectivamente ese es un tema que tenemos pendiente. Te mando un abrazo y gracias por el espacio. Gracias a ti, gracias.